Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Hoy estamos en la primera lección de este segundo trimestre de la lección de Escuela Sabática y tenemos para poder repasar durante todo este trimestre este material muy hermoso que vamos a compartir durante este trimestre. Así que la lección, el título del trimestre se llama el mensaje, tres mensajes cósmicos. Vamos a ver, vamos a compartir por aquí entonces. En esta ocasión tenemos aquí la cartilla de Escuela Sabática. También tenemos lo que es el otro material que curiosamente para este segundo trimestre el material tanto para adultos, ¿no?, que aquí tengo también, es tres mensajes cósmicos. Escrito, el autor principal de la lección es el pastor Mark Finley, y tanto la lección de jóvenes como la de adultos tienen el mismo tema. Obviamente el de jóvenes tiene un enfoque más universitario, sin embargo el mensaje es el mismo. Así que cualquiera de los dos lecciones, cartillas o folletos, es importante repasarlo, ¿no? Así que vamos a empezar con esta primera parte. Y ahí, si tienes a la mano una Biblia, ¿no?, necesitamos que tengan tu material, la Biblia, a la mano para que puedas tomar nota y tú mismo puedas corroborar de los versículos que vamos a hablar en esta mañana. El título de esta lección es Jesús gana y Satanás pierde. Ese es el título que vamos en esta ocasión a desarrollar. Pues bien, y el texto base, el versículo de memoria o el texto base para esta semana es el siguiente. Se encuentra en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 17. Les invito entonces, y si vamos a ver aquí también en pantalla, el capítulo 12 y el versículo 17. Así que vemos que el dragón, en este caso, vamos a ver que se aira contra la mujer y va a hacerle una persecución, ¿no? Así que vamos a ver. Entonces, y esto justamente queremos compartir con ustedes lo siguiente, puesto que en muchas ocasiones se menciona, y vamos a ver que el lenguaje en profecía tiene un significado muy especial, ¿no? Así que vamos a ver en qué consiste esta parte de la lección que estamos viendo. Así que dice lo siguiente la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Así que de esta manera podemos ver que el enemigo de Dios, que es Satanás, va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Por qué va a hacer la guerra? Porque él no puede vencer a Jesús. Jesús lo venció desde que nació. Así que el enemigo de Dios es un enemigo vencido. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para poder adquirir esa victoria? Por fe tenemos que pedir y decir: Señor Jesús, quiero la victoria que tú me diste en la cruz del Calvario, quiero que sea mía esa victoria. Pero aquí en este versículo hay dos cosas: que este dragón se enfurece contra la mujer y se va a hacer la guerra contra el resto de la descendencia, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo. Sabes, mi amigo, mi amiga, en ocasiones el enemigo él nunca se va a cansar de buscar, de hacer caer. El enemigo siempre, hoy es un enemigo derrotado, pero él hace todo lo posible para que tú te desanimes. La primera parte de la lección, entonces, vamos a ver que tiene un enfoque muy, muy especial. La primera parte habla de la batalla en el cielo. Sabes, mi amigo, la batalla empezó allá en el cielo. Esa batalla se trasladó a esta tierra. La lección hace muy bien en resaltar lo siguiente: el poder de elegir está en concordancia con la facultad de amar. Dios no creó robots, Dios no creó autómatas que solamente le sirvan o lo amen. Dios creó seres humanos con el libre albedrío. Libre albedrío es saber elegir, saber decidir por sí mismo. Entonces, de esa manera, el Señor permitió que el ser humano tome sus propias decisiones.
Y sabemos allí en el libro de Génesis que la primera pareja, Adán y Eva, cayeron y tropezaron, y por ocasión de la desobediencia entró el pecado al mundo. Y de esta manera Satanás estropeó todos los planes maravillosos que el Señor tenía para con la primera pareja. Sin embargo, no se quedó ahí. Ahí mismo en Génesis capítulo 3 y versículo 15, Dios da una profecía mesiánica, diciendo de que un día vendría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente heriría en el talón. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesús vino en el tiempo establecido, en el cronograma establecido, vino para poder derrotar y derrocar el gobierno que Satanás tenía. Hoy aún vemos los estragos de las consecuencias del pecado, todo cuanto vemos a nuestro alrededor, muertes, pandemias, guerras, corrupción, todo es consecuencia del pecado. Sin embargo, Jesús nos promete que todo esto pronto terminará. Allí en el cielo entonces se llevó a cabo la primera guerra, una guerra cósmica, una guerra en la cual Miguel y sus ángeles vencieron, y fue arrojado del cielo Satanás, que se llamaba antes Lucifer, un ángel muy especial. Sin embargo, echado del cielo, Lucifer buscó hacer caer a la creación humana, y lo logró. Y con eso se hizo apoderado, se hizo titular, se hizo dueño del mundo. Sin embargo, Dios tenía un plan maravilloso de rescate, el más grande rescate de todos los tiempos. Así que en la segunda parte de la lección tenemos que la mujer y el remanente. En esta segunda parte de la lección nos hacen recordar y nos remiten a lo que está en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Este periodo de 1260 días en lenguaje profético día es equivalente a un año. Entonces podríamos decir que son 1260 años. Este periodo inicia en el año 538 y hasta el año 1798. Así que este periodo de tiempo es un periodo en que la iglesia preponderante en ese momento comenzó a perseguir, comenzó a poder establecer un culto mundial, una unidad. Era una iglesia en ese momento que estaba unido con el Estado, por eso se la llamó una iglesia corrupta. Junto a un Estado corrupto, oprimieron, persiguieron y en ocasiones masacraron al pueblo fiel de Dios. Ahí podemos nosotros remitirnos a la historia de los valdenses, por ejemplo, ¿no? Una historia impresionante en la que hombres y mujeres tuvieron que, a cuesta de su vida, poder transcribir la Biblia, por ejemplo. En aquella época era prohibido tener una copia de la Biblia. La Biblia estaba escrita en idioma latín y solamente algunos clérigos podían leer la Biblia. Las Biblias estaban en algunas iglesias encadenadas y no tenía el acceso al pueblo. Sin embargo, hubo personajes como Lutero, Wycliffe, Juan Hus, Nix, que comenzaron a transcribir y a traducir la Biblia para el idioma del pueblo. Y es así que la Biblia comenzó a llegar a muchas personas. Podemos recordar a los valdenses allí por Francia, que ellos escaparon a los Andes, a los Alpes, ahí en las cuevas, ellos vivían, huyeron de la masacre que en ese entonces la iglesia corrupta en ese entonces perseguía a todos los fieles cristianos. Todo con el objetivo de que iban en contra de las enseñanzas de ese momento, porque la Biblia enseñaba algunas cosas, pero la tradición y lo que en ese momento a muchas personas enseñaban estaba en contra de lo que la Biblia decía. Es por eso que los valdenses huyeron a esos lugares. Es por eso que la mujer, que en profecía significa iglesia, huye al desierto.
Y es interesante porque Juan, el que escribe el Apocalipsis, resalta ese hecho con mucha importancia. Y no es así cansando el enemigo de Dios, el dragón, continúa persiguiendo a la mujer. Es por eso que en los momentos de severa persecución, Dios hizo provisión para su iglesia, como en el pasado, Dios hará lo mismo con su remanente en el tiempo del fin. La tercera parte de la lección nos habla acerca de aceptar la victoria de Jesús. Y aquí este es maravilloso, apreciado amigo, amiga, joven, señorita, que estás escuchando este mensaje, aceptar la victoria de Jesús. ¿Qué es aceptar la victoria de Jesús? Así que, tal como la Biblia presenta, Jesús nunca ha perdido una batalla contra Satanás. Él es el poderoso conquistador, Él es el vencedor sobre los poderes del mal. Con todo, una cosa es creer que Jesús salió victorioso de las tentaciones de Satanás, pero otra muy distinta es creer que la victoria de Cristo es también nuestra victoria. ¿Cuál de los dos quisieras tú? ¿Creer y quieres apoderarte de esa victoria de Jesús? ¿O quieres solamente mirar y ver y leer la victoria que Jesús tuvo ante las tentaciones que Satanás le impuso allá en el desierto? Yo prefiero creer y tomar esa victoria para que en mi vida también esas mismas victorias sean mis victorias. Habremos tener tentaciones, dificultades, sin embargo, ya la victoria de Jesús es nuestra. Amén. Así que en esta tercera parte de la lección, aceptar la victoria de Jesús también nos indica algo muy especial. La lección nos invita a que nosotros podamos ver en Apocalipsis 5 y 6. Dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6 lo siguiente. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En una visión profética, Juan contempla el cielo y ve un cordero que había sido sacrificado. Amigo y amiga, el sacrificio de Cristo es el centro de atención de todo el cielo. No hay mayor demostración del infinito e insondable amor de Dios que la cruz. Y es así que cuando aceptamos por fe lo que Cristo ha hecho por nosotros, se cancela nuestra deuda y aparecemos perfectos a la vista de Dios. Y es por eso, joven, amigo, amiga, usted que está escuchando este mensaje, tú y yo somos redimidos, victoriosos y salvos, no por nuestros méritos, sino gracias a las victorias de Cristo a nuestro favor. Por eso es que a mí me gusta saber y conocer que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se entregó y venció en la cruz del Calvario. Me gusta leer la Biblia y ver las grandes hazañas y de las grandes victorias que Jesús realizó por amor a la humanidad. Por eso quiero yo entregar mi vida a Dios y renovar cada día, para que de esa manera también yo pueda tener ese maravilloso encuentro con Cristo Jesús. Por eso, mi amigo, mi amiga, tenemos hoy por hoy la posibilidad y tenemos el privilegio de acercarnos ante nuestro Padre Celestial a través de la fe. A través de la oración nosotros hablamos con Él, pero también nosotros leemos y conocemos de Jesús a través de su santa palabra. Así que, amigo y amiga, mi deseo y oración en esta mañana es que tú y yo podamos aceptar la victoria de Jesús. Y recuerda, Jesús ganó por goleada al enemigo. Si tú en este momento estás pasando un momento difícil, estás atravesando una crisis muy fuerte y sientes que no vas para más, no vas para adelante, recuerda, Jesús venció, Satanás perdió. Así que apodérate de la victoria de Jesús. Que hoy sea un día maravilloso, un día lleno de bendiciones para ti. Que el Señor te acompañe
y nosotros continuaremos con este programa Caminando con Jesús, y también semana tras semana estaremos meditando y reflexionando en las lecciones maravillosas de este segundo trimestre. Que el Señor te acompañe y nosotros continuamos con más música aquí en el programa Caminando con Jesús, y quisiéramos tomar también los pedidos de oración que nos puedas estar haciendo llegar en este momento. Que el Señor te acompañe. Un abrazo desde aquí, y nosotros estamos gozosos y contentos. Y si por esas cosas de la vida no tienes este material, ya sea tanto la lección de jóvenes y la lección de adultos, solicítanos, te podemos compartir de manera digital para que tú también tengas este material y no te pierdas de estas lindas lecciones que estaremos estudiando durante este segundo trimestre, vale decir, abril, mayo y junio. Que el Señor te acompañe en el estudio de su palabra.